Muchas gracias y gracias a todos los panelistas. Mi pregunta tiene que ver con el tema del proteccionismo. Y como tenemos un panelista que viene del África, ¿cuál ha sido su experiencia? Si usted nos pudiera contar al respecto de cómo se debiera enfrentar el tema del proteccionismo. Y en cierta medida, cómo África puede ella misma enfrentar este tema. Gracias, señor David. Gracias, señor presidente. Yo quisiera preguntarle a la OMC, desde otro punto de vista, el tema de los acuerdos de asociación entre la Unión Europea y los demás países. El acuerdo de asociación, que no me parece desde mi punto de vista muy interesante en cuanto a la participación del África Occidental en su desarrollo. El acuerdo dice simplemente que tenemos que abrir el acceso al mercado a la Unión Europea. Y la Unión Europea no pone a disposición del África Occidental más que ciertos montos para el desarrollo de este comercio. Nosotros pensamos que este monto no representa el presupuesto de Nigeria, por ejemplo. No parece contribuir demasiado entonces al desarrollo de nuestras sociedades. Además está el tema de la pesca. Con este acuerdo, los barcos de la Unión Europea pueden venir a recoger todos los peces que quieren de las costas africanas. Y en compensación, África no va a disponer de la misma capacidad, no va a poder tener la misma cantidad de barcos de pesca como la Unión Europea, por ejemplo. ¿Esto qué nos dice? Tal como figura el acuerdo al día de hoy, podríamos decir que los jóvenes dentro de algunos años no van a tener empleo. Y nos va a costar muchísimo en cuanto a la depredación del mar y nos vamos a quedar sin empleo. O sea que estamos simplemente satisfaciendo la necesidad de la Unión Europea en deterioro de nuestra economía. Yo quisiera preguntar a nuestro colega de la Unión Europea, que son los representantes de los pueblos europeos, de presionar sobre el bloque negociador para que se pueda llegar a una solución que realmente sea en beneficio del desarrollo de África y de ciertos pueblos y de la paz y del acuerdo y del desarrollo económico de nuestros países. Yo creo que esta no es la intención de la Unión Europea y por eso es que nosotros como población del África necesitamos una precisión al respecto. Y no parece haber interés de parte del Estado para mejorar las condiciones que no son iguales para todos, no son equitativas. Muchas gracias. El señor Enrique del Parlamento Europeo. Sí, muchas gracias. Los acuerdos, la pregunta va dirigida básicamente al señor Kituyi. Los acuerdos bilaterales y regionales de comercio van a seguir existiendo, existen, producen en la mayor parte de los casos efectos positivos, pero tendencialmente producen también fragmentación de las normas comerciales y ofrecen incentivos para el dominio de posiciones dominantes de sectores determinados. De manera que solo el multilateralismo finalmente puede
proporcionar normas de coherencia, de integración y de defensa de intereses contrapuestos. Entre las aportaciones más interesantes que ha habido en los últimos años a la gobernanza global, no solamente desde el punto de vista comercial, sino en términos más generales, figura la reflexión sobre si es posible mantener al mismo tiempo democracia, Estado-nación y globalización, por una parte, y por otra parte los estudios sobre la importancia de las instituciones para garantizar el bienestar de los países y evitar su caída o evitar su fallo, el Estado fallido. Creo que el multilateralismo es la única opción, tanto desde el punto de vista comercial como desde el punto de vista político, que puede garantizar la persistencia de democracia, Estado-nación y globalización, y que al mismo tiempo ofrece un marco institucional beneficioso para el conjunto de la humanidad. Next is from Zambia, Mr. El señor de Mosoko Zambia, Mosoko Talani. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Que tiene que ver con las declaraciones hechas el día de ayer, que se preguntó por qué los europeos no pueden abrir sus mercados a las materias primas, al algodón, al chocolate, y la respuesta llevaría mucho tiempo. En ese tiempo, bueno, esto significa que alguna gente va a quedar fuera, digamos, del concierto de las naciones y de compartir los bienes. Y cuando la gente se la aleja, digamos, eso ocurrió en el siglo XVIII y XIX. Algunas de esas personas que quedaron fuera de la revolución industrial migraron a Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, etcétera. Hoy en día, en ciertos sentidos, estamos viendo también migrantes, algunos de los cuales, por supuesto, por temas de conflictos o guerras, pero otros porque se sienten abandonados por el sistema económico global. Entonces, la pregunta es, ¿esto presenta alguna oportunidad? Por ejemplo, especialmente para los europeos. De crear un costo para el erario público, podemos eliminar los aranceles y que eso sea un costo menor que el otro costo involucrado en el proceso. Esta pregunta se hace desde la perspectiva de respuesta del señor Rubik. Gracias. Gracias, señor presidente. Se dice que la repetición también es una pedagogía. Es cierto, entonces, que lo que ha ocurrido y lo que pasa, yo comenzaría por la introducción del señor Rubik, que nos ha dicho que el comercio internacional se necesita el diálogo y que puede la diversidad llevar a la unidad. Es decir, hay una contradicción para mí hablar de ambas cosas de esta forma. Pero, ¿cuáles son entonces las reglas del juego? También estamos hablando del costo de conducir el proceso, de respeto del proceso y de las decisiones que se tomen. Yo diría que también escuché al señor Kituyi y al señor ministro que han hablado de estos costos, que son los costos de los perdedores
del sistema. Y para estas personas necesitaríamos encontrar soluciones para que se dé respuestas a las preocupaciones crecientes que hay entre ellos. Pero yo como parlamentaria, nosotros como parlamentarios, conocemos estos argumentos porque la mayor parte de nuestros países hoy en día vemos una creciente ola de proteccionismo, vemos lo que ocurre y del sindicalismo, porque la mayor parte de lo que nos dice la política la encontramos también en este sector. Cómo tomar medidas equitativas para poder enfrentar el problema hoy en día que nos presenta el sistema. Muchas gracias. Señor Charles Rom, del Parlamento Europeo. Gracias, señor presidente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que el señor Guajardo de México dijo. Él habló de la producción, de las nuevas tecnologías, de los desafíos en el comercio internacional. Pero me gustaría agregar algo que aún no se ha tratado. Estamos viviendo en una economía globalizada con un impacto profundo en las economías nacionales y las normas nacionales. Entonces, la pregunta del multilateralismo y el OMC como organización que se ocupa de ella, ¿es la institución correcta? ¿Estamos preparados para ocuparnos de este impacto global que trata de fijar reglas sobre cooperación, etcétera, pero que a los que no les interesa ya las reglas de los estados nacionales? Entonces hay que firmar nuevos abordajes. Y la segunda pregunta es para todos ustedes. ¿Cómo nos damos cuenta, cómo le damos la información a los ciudadanos sobre de qué se trata el comercio? Los ciudadanos no entienden lo que estamos negociando, decidiendo, como las normas. Entonces, si no lo comprenden, van a perder su confianza en las políticas. Y eso viene con miedo de la economía globalizada y de la globalización. Entonces hay que tener mucho cuidado y también tenemos que incorporar la cooperación con la sociedad civil, las ONG, los sindicatos, las pymes, como todas partes interesadas. Espero que en el futuro siempre podamos contar con la participación de las partes interesadas de la sociedad civil, y acá también tenemos que tener mucha más claridad, y también vamos a agradecer al gobierno argentino y a tomar en cuenta la estructura de la OMC. Quiero remarcar con respecto a las deliberaciones de los participantes y de los oradores que estamos en unas circunstancias críticas ahora con toda la comunidad global. Recuerden, los parlamentos de distintas partes del mundo deben darse cuenta que habrá una reunión con la conferencia de ministros en la OMC. Somos los formuladores de políticas y la OMC ve las negociaciones, discusiones, deliberaciones de los últimos años, desde 1990. Entonces, la pregunta que surge ahora, a partir de las deliberaciones de los oradores, es que estamos en una coyuntura crítica. Y ahora nos preguntamos, si la OMC ya no es una organización sustentable para mejorar el desarrollo económico desarrollo quiere decir todas las actividades económicas, comercio, todo es el desarrollo económico, todas las actividades. Entonces, en ese contexto, los parlamentarios de distintas partes del mundo que han venido acá, hemos venido acá para ver las deliberaciones de la OMC
que debe tomar un punto de vista bien marcado para que pueda permanecer. De lo contrario, las deliberaciones no servirán de mucho. Muchas gracias. Señor Alois Lantamiaga de Kenia. Muchas gracias. La presentación fue tan buena, impresionante. Y también quiero felicitar a alguien de nosotros mismos, al señor Kituji. Sé que es capaz, que ha sido buenísimo en su función, un excelente ministro de Comercio y seguro que debe desempeñarse muy bien en Ginebra. La pregunta tiene que ver con el proteccionismo. Pienso que el proteccionismo va contra el balance comercial, la balanza comercial, porque cada país, no importa cuán pequeño, tiene algo para ofrecer, algo para intercambiar. Aún cuando estamos pensando en Asia y Kenia, intercambiamos los bienes que vienen de Asia con los bienes que tenemos en África. Pero los países industrializados aún están en cierta desventaja. En África, específicamente en Kenia, tenemos bienes que se venden mejor en Europa. Son bienes naturales, son flores cortadas. Y algunas de las reglas que la Unión Europea o los países de la Unión Europea están introduciendo tienen un impacto negativo para que esos bienes lleguen a los mercados, incluyendo condiciones de salud sanitarias, como por ejemplo que las flores cortadas o la madera no puede acceder a los mercados porque implican muchas amenazas con respecto a la cuestión fitosanitaria. Entonces ahora es importante que, como estamos acá y somos parlamentarios, estoy seguro que esas condiciones y esas reglas deben emanar del Parlamento. Entonces, ¿qué hace la OMC para ejercer influencia en los países industrializados, los parlamentarios, para que estas normas se aflojen y al mismo tiempo los cuerpos asesores, las universidades que influyen en la movilidad de la gente, de la mano de obra y de los servicios? Muchas gracias. Todo el mundo conoce las computadoras de Japón. Son las mejores del mundo. Nosotros conocemos el cuento, ¿verdad? Yo estuve en Japón en el 71-72. Era un científico joven y usaba las mejores computadoras del mundo. Y en Japón no había. Solamente había unas japonesas que no eran competitivas y que ni se podían usar. Eso era proteccionismo en su forma más pura. El resultado ya lo saben. Tuve el tiempo, junté el dinero para desarrollar lo que tenemos ahora. Entonces, en una situación similar, con los datos y otras cosas similares en los países en desarrollo, comercio abierto impide que se empiece en su propia industria. A veces es posible con las inversiones extranjeras, pero el dinero, las ganancias salen del país. Entonces, lo que quiero decir es que el comercio libre, sin duda, es muy bueno y es necesario, pero que hay instancias en que no es bueno, donde es necesario el proteccionismo para que se pueda desarrollar la industria en algunos países en desarrollo. Gracias. Señor Fabs de Sudáfrica. Buenas tardes. Y gracias a Argentina y al gobierno argentino por darnos este lugar para sesionar. Ahora, del otro lado de la moneda, estamos hablando de multilateralismo y el rol en la ola de este proteccionismo que va surgiendo. En realidad tenemos que mirarlo como la necesidad de desarrollar un multilateralismo inclusivo, porque en un multilateralismo inclusive
inclusivo. Esto tiene que ver con desarrollo sostenible, tiene que ver con la gente. Y alguien mencionó un abordaje desarrollista y Marcel dijo la importancia de un abordaje desarrollista, ya sea en comercio, economía o finanzas. En este caso, no nos olvidemos nunca que aquí estamos como parlamentarios y que como tales somos la voz de la gente. Y somos también la voz en la gente como institución, como un punto de influencia en la OMC misma, para asegurarnos de que lo que aportemos es un multilateralismo que nos permita a todos desarrollar comercio justo, porque el comercio es a través del comercio que promoveremos desarrollo. Pero no se puede promover comercio si vamos a desarrollar citadelas, islas elitistas, islas de privilegio, que se niegan a participar en el multilateralismo. El multilateralismo es la salvaguarda más segura en una sociedad pacífica y en una economía global creciente y progresiva. Y Sudáfrica está en esta alianza en sí mismo, que es la expresión africana de multilateralismo y de las salvaguardas que ofrece. Gracias. El señor Richard de Perú. Gracias, señor presidente. Saludando a todas las delegaciones del mundo en esta conferencia parlamentaria, quisiera hacerle la pregunta al señor Guajardo, ministro de Economía de México, respecto al concepto de proteccionismo, entendiendo que es un término bastante relativo y es un desafío. Y lo digo ¿por qué? Porque el proteccionismo permite garantizar la industria nacional para mejorar la competitividad. En mi país, en el Perú, se han hecho tratados de libre comercio con varios países que están muy desarrollados en el tema comercial. Tenemos tratado de libre comercio con la China, tenemos tratado de libre comercio con Estados Unidos. La intención era vender nuestros productos, pero la balanza comercial del año 2016 arroja un dato negativo de menos 1.200 millones de dólares. Entonces, ¿hasta qué punto es válido el proteccionismo? Más aún en la experiencia que están teniendo en la renegociación que se está haciéndose entre el NAFTA con Estados Unidos y la experiencia propia del México. Y también recordando que Donald Trump se retiró del Tratado Transpacífico, que involucraba también a México y era una expectativa, pero también tenía serias objeciones desde nuestros países. La segunda parte de mi pregunta está relacionado al tema de la biodiversidad. ¿Hasta qué punto es válido el proteccionismo de la biodiversidad? Y lo digo porque en la misma experiencia de México y el Perú, somos países que nuestra principal riqueza es la biodiversidad. Y lamentablemente no hay un control que permita garantizar certificados de denominación de origen. Lamentablemente vienen empresas transnacionales, farmacéuticas, hacen el trabajo de prospección, se llevan los principios activos de nuestros conocimientos ancestrales y después esos medicamentos regresan para beneficio evidentemente de la población, pero a precios exorbitantes fuera de la realidad del ciudadano de a pie. Yo termino agradeciéndoles por esta oportunidad que nos permiten hablar. Antes hemos estado en las calles, en Seattle, en Ginebra. Ahora tenemos la oportunidad de estar acá para poder expresar esas necesidades y la responsabilidad que tenemos de llevar la palabra de los ciudadanos de a pie, pensando y buscando el mayor beneficio para las mayorías. Gracias. El señor Hassin de Irán. Sorry, Mrs. Hosni. La protección que se ve con respecto a la exclusividad de la OMC, el multilateralismo, el flujo libre de comercio y que nadie quede afuera. Hemos escuchado que la OMC está en una etapa de transición. El resultado de esta fase deben ser soluciones respecto del comercio internacional. La OMC debe poder asegurarse que los países del globo puedan usar los beneficios de la globalización a través del comercio. Entonces, ¿cuál es la situación? Esto significa que la economía global en la OMC
debe encontrar la forma a través de las decisiones multilaterales que se hacen a costa de puestos de trabajo y desarrollo de otros países. La OMC tiene un deber pesado, una carga pesada, que es asegurarse que esto se presente en las discusiones y en las decisiones que saldrán a la luz después de esta fase de la conferencia de la OMC. También me gustaría agregar una pregunta, que es, ¿cuál es nuestro deber como parlamentario al volver a nuestro país? ¿Y cómo pueden los parlamentarios promover las normas parlamentarias y supervisar los gobiernos para defender el multilateralismo y con sus acciones y políticas, y para garantizar que el aspecto universal de la OMC se cumple, preparando el campo cuando hay muchos países que están pensando en dejar la OMC? Gracias, señor presidente. El elefante en el bazar y el elefante fuera de este bazar es el Estado de Estados Unidos. Y tenemos grandes economías, representantes de China, de India, pero lamentablemente nadie de Estados Unidos. Yo soy muy amigo de los Estados Unidos, pero si no tenemos a la OMC, vamos a tener que reinventarla. Tiene un rol crucial para jugar. Y yo encuentro que es raro que Estados Unidos, en estas disputas como los Airbus traídos ante el órgano de apelación, y debo preguntarle al panel, tal vez en particular el ministro mexicano, ¿cómo hacemos que Estados Unidos vuelva al carril, vuelva al redil? ¿Y cómo hacemos para que haya movilidad, para pensar críticamente y tengamos miembros del cuerpo de apelaciones, no jueces, sino miembros? Gracias. Con ECOWAS en Zambia, en la Unión Europea, por supuesto, vemos con cuidado la situación de África y los países menos avanzados. Yo mismo estoy trabajando en el Comité de Desarrollo y soy responsable del presupuesto dentro de este programa con un marco múltiple y en qué gastaremos el presupuesto en los próximos 5 o 10 años. Ahora, ¿cuál sería la mejor situación para ayudar y para brindar el apoyo correcto? Claro, por supuesto, en una situación tenemos a la parte de comercio, los acuerdos bilaterales, multilaterales, y habría que negociarlos en profundidad. La pregunta del tratamiento preferencial, cómo trabajar con los subsidios. Yo pienso que también habría que pensar cómo implementar mejor los objetivos de desarrollo sustentable. Para mí, un comité de desarrollo, allí establecimos 3 prioridades que no tienen tanto que ver con lo que hicimos en el pasado con respecto al consumo. El consumo es necesario, claro, para sobrevivir, pero no es la verdadera solución. Nuestras nuevas estrategias dicen que hay que invertir en distintas inversiones, en producción, y que esta producción podría ser en un país, y que si uno está listo para exportar a otro lugar con poder de compra, bueno, uno exporta y esto se concreta. Si queremos ayudar, ahora hemos concluido otro nuevo paquete que se llama Fondo África con 44.000 millones de euros. Tenemos también el MADAP Fund, pero lo que queremos hacer es usarlo para las inversiones. En segundo lugar, tenemos la cuestión agrícola, nutrición, seguridad del alimento. Ese es el foco principal. Y luego también la limpieza, la salud pública,
cloacas y los desechos, en fin, la salud pública. Luego también tenemos la energía renovable, porque sin energía no hay conexión con Internet, no hay luz cuando uno tiene que trabajar, es decir, que sin energía la garantía es la pobreza. Y queremos poner el foco en las áreas rurales porque pensamos que los ciudadanos, cuando van a las ciudades, si esto no tiene control, hay villas miserias, hay delito, crimen, porque es tremendo cuando se le hacen promesas a la gente de cosas que no van a obtener. Entonces, por eso yo pienso que la información juega un rol muy importante y creo que Helmut Scholz del Parlamento Europeo tiene mucho que ver porque lo que hicimos en el Parlamento Europeo, creamos el Servicio de Investigación del Parlamento Europeo y ahí entramos en profundidad en las distintas cuestiones porque nosotros los parlamentarios no tenemos tiempo para hacerlo. Entonces el centro esto sí lo tiene. Este es un estudio de inmigración y el sistema de inversiones. Entonces nosotros tenemos que trabajar en estas cuestiones y por supuesto también tenemos algo sobre las aduanas y en el caso de las uniones aduaneras. Entonces, acá tenemos Latinoamérica y el Caribe, es decir, productos de esta investigación, y esta investigación nos puede ayudar, le hablo a todos en la sala, para entender mejor cómo obtener mejor desempeño y cómo podemos facilitar la inversión a partir de las inversiones, los incentivos en educación, en armar lo que se necesita, implementar el nivel de impuestos que corresponda. Acá, estar presentes en Buenos Aires, es muy importante esta reunión para poder escucharnos y aprender unos de otros. Así que quiero agradecerles muchísimo para que en el futuro nos comuniquemos mejor entre sí. Muchas gracias. Señor Eduardo. Sí. Voy a abordar el tema del señor Schulz del Parlamento Europeo. Definitivamente estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo fui un antiguo miembro del primer equipo negociador del NAFTA en 1991. Ahora tengo el privilegio de liderar ese equipo en 2017. El contraste del primer NAFTA con este proceso y en todo el proceso de negociación al que nos dedicamos hoy en día es la transparencia y la información pública, así como la participación de los ciudadanos, que ha habido una transformación muy grande al respecto. Creo que definitivamente el Parlamento Europeo ha sido una institución líder que muestra al resto del mundo cómo tenemos que llevar a cabo el proceso de negociación para incluir a todos los ciudadanos, a todos los participantes de la sociedad civil en el proceso de las negociaciones. Les voy a dar un ejemplo muy simple de la diferencia principal entre estos procesos en cuanto a un par de elementos que fueron debatidos hace 20 años. Creo que al finalizar el siglo XX, los acuerdos comerciales se concentraban en ciertos asuntos y NAFTA fue la primera en concentrarse en la idea de los derechos laborales en un acuerdo. En ese momento, México estaba a la defensiva de no incluir en los acuerdos comerciales problemas de comercio. Nosotros hemos reconocido la idea de que los instrumentos comerciales pueden ser muy inclusivos de temas no comerciales que le interesan a la sociedad civil. En este nuevo NAFTA yo le puedo garantizar que
Los conflictos ambientales y laborales van a ser parte del acuerdo y estarán sujetos al mismo tiempo, al mismo tema de la resolución de conflictos que los demás temas. Y pensamos que este acuerdo va a beneficiar a todo el mundo y para ello tiene que incluir elementos de protección de la sociedad de las consecuencias del comercio. Con 20 años de experiencia sabemos que tenemos que comprometer también la opinión de ciertos de los grupos de la sociedad civil para representar sus intereses en la mayor medida posible en la economía. Ahora, si usted me permita, voy a contestar al señor Huarte en español. La política industrial en el siglo XX fue sin duda en sus inicios altamente dependiente de la creación de esquemas arancelarios para tratar de promover el desarrollo industrial. No tengo mucho que demostrar más que la propia experiencia de América Latina y mi país para demostrar que alentar la política industrial en base exclusivamente de esquemas arancelarios que cierren la economía probó ser tremendamente fallido. La falta de competitividad que nos dan nuestras economías fue clara y con la misma realidad puedo demostrar que la apertura que tuvo México desde inicios de los 90s ha cambiado y transformado la economía mexicana. Antes de los 12 tratados comerciales con 46 países del mundo, la economía mexicana estaba concentrada en un 65% en exportaciones de petróleo y materias primas. Hoy la economía mexicana exporta 90% manufacturas de alta complejidad. Siempre está el reto de valor nacional incluido en el sector exportador y la tendencia ha sido creciente. Hoy la participación de productos mexicanos en las cadenas de exportación es del 40%. Creo que la nueva política industrial debe de ser basada en un esquema de agenda pública para alentar el crecimiento para la solución de problemas sectoriales específicos y no a través del proteccionismo. Y finalmente, para el parlamentario Campbell del Reino Unido del Parlamento Europeo, su pregunta está muy definida con el tema del elefante en el cuarto y es la nueva visión y el nuevo papel a partir de la nueva política en Washington. Yo diría que frente a este reto, lo que tenemos que darnos cuenta es que la democracia en la mayor parte de los países que están… Sorry, I was speaking in Spanish. Perdón, estaba hablando en español y la pregunta había sido como en inglés. Estaba haciendo referencia al hecho de que usted mencionó que son amigos de los Estados Unidos. En México también lo es. Estamos en desacuerdo con la nueva administración en cierto sentido y la forma en que ellos consideran el déficit comercial y las políticas de comercio. Creemos realmente que una de las ventajas de la democracia es que están apoyadas por un sistema de pesos y contrapesos. Yo estuve en el Congreso estadounidense la semana pasada, donde tuve discusiones con muchos líderes del Congreso, con el presidente de la Cámara, el presidente del Comité de Finanzas, y puedo garantizarle que la mayor parte de los republicanos en la Cámara de Diputados y en el Senado aprecian realmente la integración que está llevándose a cabo y tienen son grandes defensores de los acuerdos con México y Canadá. Y creo que, en definitiva, esos pesos y contrapesos que están bien representados en el sistema estadounidense
van a permitir un buen proceso de renegociación que va a incluir principalmente la modernización del NAFTA, tratar de que NAFTA quede listo para los nuevos elementos del siglo XXI, incluido un capítulo de energía que no existía en el NAFTA original. Con eso, les pido disculpas. Les agradezco por la invitación, pero tengo que volver a mis reuniones bilaterales, pero les agradezco enormemente a la Unión Interparlamentaria y al Congreso argentino. Y también a la señora Gabriela Cuevas. Muchas gracias a todos ustedes. Respondo a algunas preguntas específicas. En primer lugar, como parlamentarios, tienen un rol crítico en la legitimación del multilateralismo. Uno de los desafíos de la OMC, y creo que este es el beneficio de haber estado 10 años en el Parlamento y 6 con el Ministerio, es que nuestros electores en casa escuchan de la OMC a través de las ONG contra la globalización. Entonces hay un solo discurso sobre lo que pasa con la globalización, con el multilateralismo, pero son intereses creados. Hay que nosotros explicarles cómo se puede mejorar. Falta en el discurso político en casa una explicación. Esta es una de las áreas sobre el rol de los parlamentarios. En segundo lugar, hoy la OMC enfrenta un desafío estructural. Por un lado están los países en desarrollo que dicen las promesas de Doha para la ronda de desarrollo no se han cumplido. Hay cuestiones importantes que quedan pendientes y lo que, claro, para nosotros queda diluido en la significación política. Y no aceptamos ver esto cuando nosotros consideramos cuestiones importantes. De otro lado, estamos aquellos con igual clasificación. En el 2017 hay nueva dinámica en los compromisos comerciales, las dinámicas del comercio electrónico, el crecimiento exponencial de la inteligencia artificial. Por ejemplo, del 2013 al 2016, el comercio electrónico llegó a 2.3 mil millones de dólares, es decir, 5 veces tan rápido como el PBI global. Tenemos que hablarlo como una de los próximos desafíos del comercio internacional. La facilitación de inversiones, la parálisis de cómo llegar a una solución de compromiso en esas cuestiones, los negocios inconclusos, todo eso va demoliendo el sistema internacional de roles. Y es una cuestión política, no hay soluciones técnicas entre nuevas cuestiones y la agenda de Doha. Pero el señor presentó una pregunta de África del Oeste sobre ECOWAS y las pesca injusta. Yo negocié esto, el AirPass, como ministro. Y uno de los fenómenos que tenemos que lidiar hoy es el marco del acuerdo económico. Fue un marco armado anterior a la economía digital, anterior al SDG y a los ODS. Y entonces, el discurso del 2015 armó condiciones que deben ser refrescadas en el marco de desarrollo y negociación sobre la sustentabilidad. Pero la Unión Europea, los parlamentarios deben hablar todos juntos y hablar con sus gobiernos y las comisiones. El tema de la pesca es complicado. En la agenda de los ODS quedamos que la pesca se analizaría en el 2020. Hoy estamos al borde, estamos aquí en una reunión ministerial que va a trabajar y estamos de acuerdo en un parate, no una aceleración del daño con respecto a la pesca. Esto representa pasos que van para atrás, una marcha atrás respecto de la reunión de Nairobi en 2014.
Hace apenas unos años tenemos una iniciativa del NUMA, UNCTAD y la OMC respecto de los subsidios de la pesca, respecto de la promesa de que la pesca tendría su estatus en el 2020. Creo que una de las responsabilidades de los líderes políticos, de los parlamentarios, es ver que algunas de las cuestiones no podrán ser resueltas a través de la OMC, que tenemos que encontrar plataformas multilaterales para seguir solucionándolas. A mí me parece una discusión enriquecida sobre subsidios a la pesca después del 2011, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, hubiera sido la mejor forma de lograr un resultado puntual para cumplir con la meta del 2020. Con respecto al multilateralismo y a los tratados bilaterales, no creo que sea y o. Lo multilateral es importante, pero cada uno de estos países tienen también acuerdos bilaterales únicos. Lo que vemos que es un proceso multilateral, entonces levantamos la vara de la triple responsabilidad en los tratados que firmamos. Entonces, tenemos que hacer un reiniciado de los tratados para los países en desarrollo, una negociación regional plurilateral en vez de una negociación uno a uno. Es una de las formas posibles. Con respecto a la biodiversidad de Perú, entiendo la responsabilidad histórica y entiendo la situación de Perú como el Madagascar de Latinoamérica con la biodiversidad. Pero yo pensé que en esta pregunta encerraba una mezcla entre proteccionismo y protección, porque nosotros como organizaciones trabajamos con gobiernos desde el acuerdo de ADPIC, buscando proteger las indicaciones geográficas de formas biológicas únicas de cada país. Y esa es una de las reglas que puede esgrimir Perú para proteger su biodiversidad y sus productos únicos según la ubicación geográfica en este comercio multilateral. Y además quería decir lo siguiente. El mundo ya no puede asumir que el libre comercio es la panacea de todos los problemas universales. Ese supuesto está por detrás de la crisis del multilateralismo hoy. La responsabilidad política es identificar las debilidades, las vulnerabilidades, usen nuevas reglas, usen nuevas tecnologías para ponerles el foco y la mira. El crecimiento sin empleo nos ha traído furor, enojo en los países en desarrollo. Hoy no podemos volver al proteccionismo, porque hoy ya no es hecho aquí o allá, hoy es hecho en el mundo, ya no hay una identificación nacional. Hoy necesitamos resolver, no podemos volver al siglo XIX para levantar barreras y decir cada producto tiene su identidad nacional. La identidad hoy es el mundo. Gracias por su tiempo. Muchas gracias nuevamente. Creo que el señor Kituji aún está con nosotros. Ha puesto mucha pasión en sus respuestas y es tan agradable ver eso. Yo tenía una pregunta sin contestar y me siento que debo hacerlo, pero tenemos conocimiento de muchas políticas proteccionistas en la región. En SACU es un estado pequeño del continente. Todas estas cuestiones se producen y nadie las discute en el tema de las negociaciones. Pero bueno, cuando se trata del TFA siempre estamos en las políticas de proteccionismo que se discuten. El argumento de que no queremos ensombrecer las cuestiones respecto de las verdaderas cuestiones que hay que negociar. Pero yo pienso que, como ya se ha dicho, el proteccionismo es algo que solo la voluntad política puede atacar y que todos los países en la región tienen ese cadáver que lidiar. Doy ejemplos del caso de Sudáfrica, tengo ejemplos de Botsuana, todos tenemos muertos.
Para algunos estamos hablando de políticas históricas que tenían significación en la industria y que nos aferramos a ellas porque alguna vez tuvo sentido. Pero la realidad de la cuestión es que ahora una de esas industrias ya no existen. Tal vez hay 5 actores, pero ya no emplean tanta gente como solían. Seguimos aferrándonos a esas políticas y ahora están arrastrando todos los desarrollos de nuestros socios regionales y vemos que los países más pequeños tienen que pelearla por las políticas proteccionistas que aún nuestros cuerpos, órganos regionales siguen protegiendo. Y esto se ha institucionalizado a un nivel mucho más alto, más allá del país. Y lo hemos visto, lo hemos discutido en las reuniones de SADC y en otras reuniones. Pero yo quiero agradecer, una de las cosas buenas que quiero agradecer es que tenemos esta conferencia parlamentaria en la OMC, y eso está bien, para que los parlamentarios mismos podamos entender de qué se trata la OMC, de qué se trata el multilateralismo, que va más allá de la OMC, porque ya no se puede ver como cuestiones técnicas. Hay que atacarlas como el pan nuestro de cada día. Y la única gente que lo puede hacer y que lo puede devolver a la gente son los parlamentarios. Entonces, esto es bueno, es una buena iniciativa, lo felicitamos por haberla empezado y ahora debemos seguir avanzando para desarrollar capacidades en el Parlamento para que ellos puedan tener la supervisión correcta, lo que están haciendo los gabinetes, los ministros y los peritos técnicos que nos representan en las negociaciones. Así que nuevamente estas cuestiones son el pan nuestro de cada día y hay que considerarlas como el comercio inclusivo para un crecimiento inclusivo, porque hay muchas desigualdades que yo pienso que el comercio puede ayudar a resolver si volvemos a poner el foco y volvemos a energizarnos. Y me gustaría también agradecer la intervención de Irán. Realmente el rol que juegan los parlamentarios y nosotros en este multilateralismo, así como el punto que presentó Sudáfrica, que yo me sentí apoyada por lo que dije antes respecto a ese comercio, el comercio inclusivo, que es uno de los pasos en esta amalgama para el PBI. Entonces, cuando reconocemos la gravedad del comercio y el multilateralismo, y sabemos que no vamos a poder convencer a los que están en casa para que entiendan plenamente los beneficios y los costos de perder la plataforma multilateral. Muchas gracias. Tengo 9 pedidos para responder preguntas, pero no tenemos tiempo. Ya nos pasamos del tiempo que nos asignaron. Argentina, como es anfitrión, bueno, sí. Sí, muchas gracias. Queríamos aprovechar para decir que en el Día Internacional de los Derechos Humanos, sin lugar a dudas, un comercio multilateral debe, y no solamente puede, ayudar a una real integración. Por eso consideramos más que importante hoy que estemos reunidos acá. Si pensamos lo que significa la palabra reunir, que viene del latín, no es solamente amontonarse, sino es estar juntos para ser uno solo. Y creo que la importancia que tenemos hoy, todos los parlamentarios que estamos acá, los funcionarios, la Unión Parlamentaria Internacional, es justamente eso, es ver cómo podemos lograr una sociedad integrada y que realmente el comercio sea una herramienta de integración total. Nada más, muchas gracias. Sí, muchas gracias. En realidad no voy a hacer una pregunta, simplemente una pequeña reflexión. Creo que es importante que en organizaciones supranacionales como es la OMC se considere y se comprenda la economía como una ciencia social, porque todos sus números refieren siempre a personas, no son simples números.
En este sentido, creo que la incorporación de las mujeres en estas organizaciones supranacionales pueden hacer un aporte muy significativo. Muchas gracias. Solo puedo decirles que el multilateralismo está en una encrucijada y que los países pueden coordinar en los próximos años un futuro que irán forjando en las próximas 2 décadas. Está en manos de los miembros de la OMC brindar direcciones que se conviertan en el corazón del comercio mundial. Y además, esto funcionará contra las medidas proteccionistas. Me gustaría agradecer a las autoridades y a Argentina por estos maravillosos arreglos. Buenos Aires es, la reunión de Buenos Aires es histórica y sin ninguna duda será histórica también para el comercio global. Muchas gracias.